¿Qué onda, locos? Bienvenidos. Mi nombre es Ángel Salgado y estamos resolviendo la guía del Politécnico. Estamos en la sección de cálculo integral y vamos a hablar un poco de la definición de la antiderivada. En esta parte sí voy a hacer un poco de pausas. Vamos a ir platicando un poco de los conceptos y pues vamos a ir resolviendo los ejercicios, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Primero, vamos a hablar de la definición de antiderivada. ¿Qué vamos a entender por una antiderivada? También se les conoce como primitivas. Pero bueno, la antiderivada de una función f, la voy a denotar por una f mayúscula, lo escribo así, f de x es antiderivada de una función f pequeña de f, así, siempre que pase lo siguiente. La derivada de esa f nos tiene que dar f pequeña. ¿Qué significa eso? Que en realidad la antiderivada de una función no es más que aquella función también, por supuesto, cuya derivada te da la f. ¿Sí? Algo muy simple. Si nosotros tenemos f de x igual a 3x cuadrada, por ejemplo, pues una antiderivada pues sería simplemente x cúbica. ¿Por qué x cúbica es una antiderivada? Bueno, la antiderivada de x cúbica sería una función cuya derivada es 3x cuadrada. Si nosotros derivamos x cúbica, la derivada de x cúbica es simplemente 3x cuadrada. Entonces, por eso se le llama una antiderivada. Ojo con lo que acabo de mencionar. Le llamé una antiderivada, no la antiderivada. Es muy importante ese concepto. Cuando hablamos de una antiderivada, nos referimos a que pueden existir más. Entonces, por ejemplo, si esta función es antiderivada de esta expresión, también lo sería f de x igual a x cúbica más 2, por ejemplo. Si yo calculo la derivada de f de x, en este caso la derivada nos daría de nueva cuenta 3x cuadrada, la función original. Entonces, la antiderivada de una función puede ser, pues, variada, ¿no? O sea, puede ser x cúbica más 2, puede ser x cúbica más 3, x cúbica más 5. Siempre vamos a tener una derivada que, bueno, una función que nos dé la 3x cuadrada, ¿no? En general, siempre puedo construir, como aquí funciona con cualquier constante, yo podría construir una antiderivada general, que sería esa misma f grande de x, pero más cualquier valor c. Cualquier valor c, x cúbica más 2, más 3, más 4, más pi, más 100, menos 1000, menos 8000, cualquier función es una antiderivada de esta función pequeña f. Pero ¿eso qué quiere decir? Que buscamos una función cuya derivada nos dé la primera. Bien, entonces eso como referencia vamos a continuar. Lo vamos a tomar en esta parte. Identificar una antiderivada de la función. Una antiderivada. Para que una función sea antiderivada, tendríamos que derivar algunas de estas expresiones y me tendría que dar esta f pequeña. O sea, todas estas funciones son las f's grandes, ¿no? Esto es f, y estamos buscando una f tal que su derivada nos dé esta expresión. Entiendo que en un principio pensarás, bueno, pues tendría que calcular de la integral o hablar de la integral y cosas así. Pero en esta parte sí quisiera como hacer mención solo de este concepto, ¿no? ¿Qué número derivado? Observen, lo que voy a hacer aquí es la derivada. ¿Cuál es la derivada de esta expresión? Bueno, la derivada sería el 7 tercios baja, que daría 3 séptimos por 7 tercios, porque baja 7 tercios. Y recuerden que al 7 tercios se le quita un 1 que podemos ver como 3 entre 3. Y después continúa, ¿no? Derivada de menos 2x cuarta sería menos 8x3. Derivada de 5x sería más 5. Derivada de una constante es 0. Pero observen que si tenemos un 7 acá y un 3 acá, esto se elimina y ya no quedaría ningún factor aquí, lo cual no me daría la función original. Por lo tanto, el inciso A no es respuesta. Vamos con el siguiente. El B sería respuesta. Vamos a calcular la derivada. La derivada de esta función simplemente sería el 7 tercios baja 7 tercios de nueva cuenta y listo. Y volvemos a lo mismo. Restaríamos un entero.
Y vamos a empezar. La derivada de menos 2x cuarta, pues es menos 8x cúbica. Derivada de 5x, pues es 5. Pero 7 por 7 es 49 y 3 por 3 es 9. Lo cual no nos da 7 sobre 3, por lo que la B tampoco es solución. Vamos con la C. Calculamos la derivada de C. Si la derivada de esta expresión me da la original, entonces se trata de una antiderivada. Derivada de x a la 7 tercios baja 7 tercios, tomamos a 7 tercios y le restamos 3 sobre 3. Menos derivada de 2x4, el 4 baja multiplicando, 8x cúbica más 5. Y si te das cuenta tenemos 7x cúbica, al 7 tercios le quitamos 3 tercios, eso sería igual a 4 tercios, menos 8x cúbica más 5. Y tenemos que la derivada de esta expresión nos da la función original, por lo que la respuesta es el inciso C. Y se acabó. Algo muy simple. Volvemos a repetir que estamos buscando. El concepto de antiderivada tiene que ver con una función cuya derivada nos dé la función inicial. Bien, continuamos. Identifica la antiderivada de la función f de x igual a e a la x más 1 a la 3 por e a la x más 1. Busco una función cuya derivada me dé esta expresión. Entonces vamos a ir eliminando opciones. Ya hemos visto la parte de cálculo diferencial. Espero que te estén sirviendo esos videos. Los puedes checar. Una recomendación, puedes revisar la sección de playlist y ahí tienes la sección completa y ya no hay problema, ¿no? Está todo agrupado. Entonces, tomamos a la función a. Vamos a calcular la derivada. Sabemos calcular la derivada de una función con posición. Ahora, sabemos esto, ¿no? Esto en realidad, esta expresión de aquí sería la u. Recuerden, la derivada de u a la n no es más que baja la n, se le resta una potencia. Entonces este 4 bajaría. 4 por e a la x más x. Y listo. Pero se le resta una potencia. 4 menos 1. Sobre 4, que el 4 ya lo tenía ahí. Pero recuerden que se multiplica por la derivada de u, regla de la cadena. Entonces todavía tengo que multiplicar por la derivada de a la x más x con respecto a dx. Y la derivada de 5 pues va a ser 0. Tenemos 4 que multiplica, 4 que divide se va. Y nos quedaría simplemente e a la x más x, 4 menos 1 es 3. Derivada de e a la x, tenemos una suma, se separa, derivada de e a la x es el mismo e a la x, derivada de 1 es 1. Y listo. Observen que de la función a, pues del inciso a, es su derivada la función original. Entonces la respuesta es el inciso a. Una antiderivada es esa expresión. No olviden que una antiderivada no es más que una expresión cuya derivada nos da la función original. Y listo. Ahora, algo muy importante antes de continuar a lo que sigue es, esta es una antiderivada, pero no es la antiderivada, ¿ok? Eso sí es muy importante de mencionar. Además, a ese proceso de buscar la antiderivada le llamamos integración. Vuelvo a repetir, al proceso de hallar la derivada, a la antiderivada o la primitiva de una función le vamos a llamar integración. Pero no siempre vamos a estar haciendo esto, no vamos a estar tomando una función y ver cuál es su derivada, eso no tiene sentido. Además, pues nos llevaría mucho tiempo y no se resuelven así los ejercicios. Tenemos ciertas fórmulas de integración, fórmulas que vamos a ir mencionando a lo largo de estos videos, ¿no? Ahora bien, es importante que sepas que solo son algunas formas y nos vamos a ir directo a la solución de ejercicios y no a la explicación teórica, por lo que es importante que no olvides que si tienes alguna duda pues puedas consultar esos temas ya a detalle por separado. Eso te va a ayudar muchísimo más. Ok, vamos a lo siguiente. Constante de integración. Determinar el valor de la constante de integración para el cual la gráfica de la antiderivada de la función nos dice la gráfica de la antiderivada de la función f de x. Esto no es la función que tenemos que usar, ¿no? Esa no es nuestra f mayúscula. En este caso lo que tenemos que hacer es buscar una antiderivada de esta función. O sea, tenemos esta función y queremos buscar su antiderivada. Ahora,
no solo buscamos la función, porque si puedes observar, en las opciones tenemos valores numéricos. Recuerda que si nosotros hablamos de una generalización, o sea, el proceso de hallar una antiderivada, le llamamos integración. Y lo vamos a denotar por este garabatito. F de x, siempre utilizamos esta expresión para referirnos que vamos a integrar con respecto a x, y estamos tratando de buscar una f de x mayúscula más algún c. ¿Por qué consideramos más algún c? Bueno, consideramos ese más c porque, como mencionamos anteriormente, tenemos una antiderivada, no la antiderivada, o sea, no es única. Entonces ese valor de c incluye a todas las familias que vamos a estar trabajando. Entonces vamos a empezar. Determina el valor de la constante de integración para el cual la gráfica de la antiderivada de la función f de x es x e a la x pasa por el punto 0,1. Entonces en realidad estoy buscando la antiderivada de esta función y eso se escribe así. Integral de x e a la x con respecto a x. Y bien, entonces para calcular la antiderivada, pues vamos a tener diferentes tipos de herramientas. Tenemos integración por sustitución, integración por partes, integración por fracciones parciales, integración por sustitución trigonométrica. Tenemos una herramienta, bueno, tenemos infinitas herramientas, bueno, no tanto infinitas, pero sí tenemos varias herramientas para poder identificar estas antiderivadas. Ahora bien, eso lo vamos a ir descubriendo poco a poco. En estos videos voy a ir desarrollando cada una de las técnicas que vamos a usar, al menos para este caso. Pero vuelvo a repetir que si tienes alguna duda, pues tienes que expandir todo esto y no quedarte con estas explicaciones nada más. Bien, entonces tenemos lo siguiente. Integral de x e a la x de x. Este tipo de formatos, o sea, siempre que tengas un formato de este estilo, vas a utilizar integración por partes. Integración por partes. Y listo. ¿Y cómo se da la integración por partes? Bueno, la integración por partes la voy a detallar un poco más adelante. Se utiliza cuando nosotros tenemos que derivar o integrar una función con posición. Siempre nos vamos a referir a expresiones de este tipo. F de u. Bueno, voy a ponerlo así. F de u por dv. Y listo. Y entonces esta integral es u por v menos la integral de v respecto a du. Entonces, para esta expresión, para esta integral, lo único que hacemos es, insisto, esto lo vamos a ver un poco más adelante, es que la x siempre es la u. La u siempre va a ser la función polinómica. Siempre que tengas una polinómica y una exponencial, la u siempre es la polinómica. Y la derivada de v va a ser la exponencial e a la x. ¿Qué hacemos después? Derivamos a la u. La derivada de u va a ser la derivada de x, que eso por supuesto es 1, diferencial de x, siempre escribimos la diferencial. Y escribimos la integral de e a la x respecto a dx. Y listo. La integral de e a la x pues va a seguir siendo la misma, e a la x. Ponemos aquí esa propiedad. Integral de e a la x respecto a dx no es más que e a la x. Eso es lo que vamos a tener. Ahora bien, ¿qué hacemos después? Lo único que vamos a hacer es multiplicar. ¿Por qué? Porque la integral de esta expresión, o sea, esto es u, todo esto es dv. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente el producto de u por v. Entonces sería x por e a la x. Y listo. Menos otra integral. ¿Cuál es la integral? V. Pero la v es e a la x. Por derivada de u, que es simplemente de x. Y listo. Seguimos haciendo cuentas de este lado y eso sería x por e a la x menos la integral de e a la x sigue siendo esa misma. E a la x y listo. Pero todavía tenemos que escribir más c. Y listo. Esa es nuestra antiderivada. F de x grande es igual a x e a la x menos e a la x. Y listo. Ahora bien, podemos factorizar un e a la x y esto nos quedaría como x menos 1 más c. Ahora, no te despegues del problema. El problema nos dice cuál es el valor de c. Buscamos la constante de integración. Entonces yo quiero saber cuál es el valor de esa c de tal forma que
esta antiderivada pase por este punto. O sea, cuando x vale 0, y vale 1. Eso es lo que queremos buscar. Entonces, para este caso, lo único que hacemos es lo siguiente. O sea, para x igual a 0, tendríamos el siguiente análisis. F de 0, bueno, es f grande de 0. Aunque aquí ya le puse f, ¿no? Voy a ponerle ahí f minúscula para evitar ahí un conflicto. Y eso sería e a la 0 por 0 menos 1 más este c. Ahora bien, todo número elevado a la 0 es 1, sería 1 por menos 1 más c. 1 por menos 1 es menos 1 más c. Y listo. Pero nos dice que cuando la f vale en 0, este valor tiene que ser 1. Entonces todo esto es igual a 1. De manera que menos 1 más c es igual a 1. Tenemos un menos 1, pasaría con más y es 1 más 1, que también es 2. De manera que la constante de integración en este caso es 2. Por lo que es muy importante, vuelvo a repetir, existen técnicas de integración, las vamos a ir describiendo acá, pero estamos en el supuesto de que pues ya los has practicado. Entonces, pues nada, vamos a continuar. Número 4. El número 4 es exactamente la misma situación. Identificar la función f de x que cumple que f de pi, f evaluada en pi, es igual a 1 y cuya derivada es f' de x igual al coseno de x. Entonces, en realidad estamos buscando la misma expresión. Estamos haciendo exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Ahora bien, vamos a lo siguiente. Primero, necesitamos una función f de x tal que f evaluado en esa función original pues nos dé 1 en pi. Y la derivada es esta expresión. O sea, en realidad busco la antiderivada del coseno. Entonces, la antiderivada, para el proceso de buscar una antiderivada le llamamos integración, buscaríamos la integral del coseno de x. Y listo. Tenemos fórmulas. La integral del coseno de x no es más que el seno de ese x. Con respecto a dx es el seno de x y no nos olvidemos más la constante de integración. Entonces la integral del coseno de x no es más que el seno de x más la constante de integración. Pero queremos algo muy importante, queremos que el punto pertenezca a esto. O sea, cuando x vale pi, la y tiene que valer 1. Eso es lo que nos está diciendo. Cuando x vale 1, cuando x vale pi, f de este pi nos tiene que dar 1. Eso es lo que dice. Entonces evaluamos en esta función. Esa es nuestra f mayúscula. F de pi no es más que seno de pi más c. Pero ese valor tiene que ser igual a 1. Lo dice esta información. Se les llama condiciones iniciales. Ahora, nosotros ya sabemos por trigonometría, tenemos nuestro círculo unitario. Aquí está el valor de pi. Entonces, en este caso tenemos el punto menos 1,0. El seno siempre es el valor de y, ya lo hemos platicado. De manera que el seno de pi va a ser 0. Todo esto va a ser 0 y 0 más c debe de ser igual a 1, lo que implica que esa c que buscamos debe de ser 1. La respuesta es el inciso A. Y bueno, sigue practicando. Nos vemos en la siguiente. Bye.